Dios Todopoderoso, Padre bendito, te alabamos, Señor, te glorificamos solo a ti. Padre del cielo, Señor, estamos aquí para escucharte a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos has dado oídos para oír y nos has dado tu Espíritu Santo para que hagamos lo que tu palabra dice. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre del cielo. Te pedimos que tú actúes en nosotros. Queremos obedecerte, Padre del cielo. Queremos adorarlo. Pero el mundo, el demonio y la carne se nos interponen y a veces nos dejamos, Señor, y te pedimos perdón por ello. Oramos, Señor, que tú nos des fortaleza para sobrellevar esto y que nos capacites, Señor, para que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El sermón de hoy se llama Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Antes de leer los versículos, quería decir algo respecto precisamente de lo de oír. Oír. Y muchas veces, bueno, eso vamos a verlo ahora, se habla mucho del de predicar, se habla cómo se debe predicar y todo esto, pero poco se habla del oír, eso lo vamos a ver ahorita. Pero hay dos versículos que quisiera leer ahorita antes de empezar, y que son Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces quiero decir dos palabras al respecto. Nuestra salvación es por gracia de Dios y Dios nos da más bien la salvación porque Él tiene gracia, porque Él aplica su gracia en nosotros, en muchos de nosotros. Él solo por su voluntad, porque no es que merezcamos nosotros absolutamente nada, sino solo por su gracia. Gracia es dar algo que no se merece. Nosotros no merecemos la salvación porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lo impide. Eso es gracia. Y Él nos da la salvación porque Él es el Dios de gracia. ¿Y cómo hace eso? Lo hace por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No por algo que tú hayas hecho o que hagas o lo que sea. No por nada de eso. Sino por medio de la fe que el Espíritu Santo pone en ti. Y así es como Él da la salvación. Por fe. ¿Y cómo se obtiene la fe? Entonces, por eso viene este versículo que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para poder entender un poquito este versículo, pensemos en lo siguiente. Así que fíjense que cómo dice y qué no dice. Aquí dice: así que la fe es por el oír. Y no dice: y el oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No, eso no es lo que dice. Aquí lo que dice es: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo así? No es fácil entender. ¿A quién tenemos que escuchar o por qué lo dice así? ¿Cómo es que podemos oír solo por medio de la palabra de Dios?
porque dice, y oír por la palabra de Dios. Entonces, no es oír la palabra de Dios, es oír por la palabra de Dios. Para entender un poquito eso, quiero leer Romanos 10:14, ¿sí? Que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? En la versión Reina Valera dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero en la versión de las Américas dice esto y marca una diferencia bien significativa. Uno a veces lee los versículos cantidad de veces y se forma una idea y un concepto y demás, pero a veces un giro, un pequeño cambio le hace entender a uno mucho mejor las cosas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? A quien no han oído. O sea que lo que uno debe escuchar es a alguien. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea que es por medio de la predicación que pueden oír a alguien, que es lo que dice la frase anterior. O sea que es por medio de la predicación que oyen a Cristo Jesús y pueden creer, que es lo que dice el versículo anterior. Por medio de la fe es que tiene una salvación. ¿Sí? Entonces, por resumir y por confundirlos un poquito más, entonces debemos entender que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y la fe es por el oír a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que se hace en la predicación? Leer la palabra de Dios. ¿Cómo escuchamos a Jesús? Por la palabra de Dios. Es lo que dice el otro versículo, ¿sí? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos aquí la palabra de Dios, estamos escuchando a Cristo Jesús. Por escucharlo a Él es que puede venir la fe. Por escucharlo a Él, por medio de la predicación, por medio de leer su palabra, es que el Espíritu Santo nos da la fe. Esa es la única forma. No hay ninguna otra manera. Es por medio de escuchar la palabra de Dios, porque por medio de escuchar la palabra de Dios escuchamos a Jesús, escuchamos a Cristo Jesús. Y por eso es que podemos tener fe. Dije esto antes de empezar a leer los versículos, porque el tema principal es el de oír, en el tema de hoy. En el fondo es el oír. Oír. ¿Qué es oír? Oír es simplemente estar ahí y esperar a que el sonido penetre por aquí y haga su función aquí en el cerebro, que es una de las cosas bien interesantes, que tal vez lo vemos ahorita más adelante. ¿Cómo es que puede suceder eso en el cuerpo humano? Se produce un sonido. Ese sonido son unas ondas. El sonido son unas ondas que penetran acá, mueven aquí ciertas cosas, un martinete y no sé qué más hay, cosas ahí adentro, y después eso llega de alguna manera al cerebro y produce una idea. ¿Cómo puede suceder todo ese mecanismo en que allá se cae algo, hay un sonido, unas ondas entran acá, ve, se rompió un plato? ¿Cómo puede llegar eso a producir una idea, un sonido? Algo que no es material. Y se transporta, llega aquí, hace alguna cosa y tan, una idea, y pueden decir, salió algo.
sucedió esto. O mira a ver quién está golpeando, lo que sea. ¿Sí? Es bien, para uno eso es tan normal que uno no le pone atención a ponerse a analizar esa clase de cosas. Pero si uno se pone a ver, eso es algo increíble, es algo increíble. Solo Dios es el que lo hace. Entonces, vamos a hablar de ese tema del oír. Y el oír a Jesús. Por tanto, oír la palabra de Dios. ¿A qué venimos nosotros aquí? A adorar a Dios. ¿Cómo lo adoramos? Lo adoramos por medio de la alabanza, lo adoramos por medio de las ofrendas, lo adoramos por medio de la lectura de la palabra. O sea que lo adoramos por medio de permitir que Jesús nos hable. Así lo estamos adorando a Él. Él nos habla por medio de la lectura de la palabra, del análisis de la palabra, y de esa manera Él es glorificado. Dios es glorificado cuando nosotros le obedecemos lo que Él ordena en su palabra, que es: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escucharle, obedecerle, oírle. Y es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que hacemos todos los domingos. Venir a escuchar, a oír la palabra de Dios. Y como dijimos anteriormente, el oír no es solo esas ondas que vienen acá, producen aquí algún pensamiento y listo. No, eso no puede parar ahí el proceso al cual se refiere Dios. Es oír, entender qué es lo que estoy leyendo, qué es lo que estoy oyendo, y obedecer. Oír, entender y hacer, u obedecer. Oír sin que nada se produzca, eso no es nada, eso es oír de una manera pasiva, es como estar uno dormido y ahí está todavía el radio prendido. Eso no es nada. ¿Sí? Entonces debemos oír, entender y obedecer. Y para entender, nosotros tenemos que involucrarnos con eso que estamos escuchando. Se está produciendo ahí un ruido, nosotros tenemos que analizar ese ruido, parece metálico, saber eso, esta cosa, lo mastica uno, lo pulveriza, lo rumea, lo rumia, no sé cómo se pronunciará ese verbo, y entonces se analiza y se produce algo. Lo mismo con la palabra. Esta es la palabra, se analiza, se escucha, se analiza, se entiende. Dios lo que me quiere decir es esto, que no peque de esta manera, o lo que sea. Entonces, eso es el proceso de lo de oír, escuchar. Y ese es el tema de hoy, en general. Ahora sí, vamos a leer Marcos del 4, del 1 al 20. En estos versículos del 4 del 1 al 20 vamos a ver en varias veces se dice oír. O sea, como 10 veces se dice, o sea que es importante. Desde que se pronuncia varias veces, es importante ese verbo, oír. Marcos 4, del 1 al 20. Un pasaje supremamente conocido de todos nosotros, muy conocido, ¿sí? Pero pues vamos a ver qué nos dice Jesús hoy. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Para que la gente, como se reunió tanta gente, Jesús, para que lo pudieran escuchar, dijo: préstenme esa barca. Se montó la barca, él quedó allá para que la gente se pudiera acercar bien a la orilla y pudieran todos escucharle. Ok, él acomodó su escenario y por eso está en esta explicación.
tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, ahí empieza, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca, bueno, hasta ahí, pues entonces estaban escuchando. ¿Y qué es todo esto? ¿Cómo así? El sembrador, ¿qué es todo eso? Entonces le preguntaban a Jesús qué pasaba, que se la explicara, por favor. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, o sea, no fueron solo los apóstoles, sino había otras personas, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y Jesús les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esa es la explicación de Jesús. ¿Por qué hablaba en parábolas? Para que muchos entiendan y otros no. ¿Quiénes no? Los que lo rechazaron a él, los que no creyeron en él, y otros que sí entendían. Y entonces él les va a explicar su parábola, porque son personas que sí aceptaban a Cristo Jesús. Y oyendo oigan y no entiendan aquellos otros, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Como decir, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces ya, una explicación. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes, o sea, los primeros, los del suelo duro, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esos son los primeros. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y ahí quedan. Luego los otros. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los últimos, los que oyen la palabra y la reciben y la mastican y la entienden y la meditan. Estos son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Los últimos. Ahora, aunque todos conocemos esta parábola, y esto va a tener que ver mucho con nosotros, principalmente con cada uno de nosotros. Pablo nos dice que nos debemos confrontar y revisar a nosotros mismos. Y eso es lo que va a suceder hoy. ¿Yo en cuál grupo estoy? Es muy importante que pongamos atención a esto. Y no es que yo esté aquí porque dije voy a decir esto para criticar a tal persona o tal otra. No, nada de eso. No. Yo quiero es que la palabra de Dios, que lo que Jesús nos quiere decir hoy en día, lo tomemos como, bueno, ¿qué pasa contigo? Mira a ver, que hay que revisar, cámbialo. En ese sentido. Entonces, aunque todos conocemos que esta parábola
cuya explicación casi siempre se enfoca en la forma como las 4 diferentes condiciones del corazón humano responden al mensaje del Evangelio, porque para eso es que se usa siempre esta parábola. Cuando se va a evangelizar, entonces se predica, Entonces, hay unos que no reciben la palabra para nada, otros que la reciben con gozo, pero pronto se van, otros que más o menos la reciben, pero las vicisitudes de la vida también los apartan. Y hay otros que sí, la cuarta parte de ellos aceptan, entienden, oyen, meditan la palabra y son convertidos. La cuarta parte apenas de toda una multitud son los que en últimas muchas veces se salvan, no todos. Entonces se explica esa parábola en ese sentido, pero además de explicarla en ese sentido, también nos da luz sobre las diferentes maneras como los asistentes normales a una iglesia responden a la predicación de la palabra de Dios. No solo en el momento de la evangelización, no, sino normalmente en la vida de la iglesia. Esta parábola nos sirve para analizar qué es lo que pasa. Podemos ver, de acuerdo con la parábola, que el sembrador es el que predica, ¿sí? Y que la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? No se hace énfasis en las características del sembrador, en este caso, o sea, del predicador, pero sí se aclara que la semilla es la palabra de Dios. Por eso digo, muchas veces se habla de que el predicador debe ser así, debe ser asá, su vida debe reflejar esto, debe ser preparado así, debe tratar de explicar de esta manera, una cantidad de requisitos para el predicador. La gente a veces viene y lo único que viene es a criticar al predicador. Y cosas así. Entonces se centra mucho de la predicación o de enseñanza y demás, se centra mucho en las características del predicador. Aquí no se habla para nada del predicador. Aquí se habla es de la persona que escucha, la que está ahí sentada. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta ese cambio. El otro aspecto que es bueno notar es la repetición de la palabra oír. Como dije, 10 veces se repite en estos 20 versículos. Entonces, se repite 10 veces, que es importante. Entonces, es oír. Y esa parte de oír es en ustedes, no en el predicador. ¿Sí? Al ver la forma como es utilizada esta palabra, claramente vemos que no se refiere solo al aspecto pasivo de percibir un sonido. Desde que yo sí estoy aquí escuchando la palabra de Dios, pero entra aquí, sale por acá. No es solo un aspecto pasivo de percibir un sonido, sino más bien al hecho de escuchar, entender y hacer la palabra. Obedecer lo que se está escuchando. Normalmente escuchamos recomendaciones sobre la forma como debe predicarse. La predicación debe ser así, la predicación debe ser basada única y exclusivamente en la palabra de Dios. Primero toca hacer esto, segundo esto, y hay que enfocarlo de esta manera para sacar una conclusión o lo que sea. Se habla del orden, la claridad y la forma como se debe exponer y presentar la palabra de Dios. Hay mucha explicación, hay muchos libros, hay mucha enseñanza sobre esto. Pero no se habla mucho de la manera como se debe escuchar, como se debe oír la predicación de la palabra de Dios. Pero qué especial, yo pues me siento ahí y escucho, ¿qué más puedo hacer? No, eso es algo demasiado pasivo. Uno tiene que escuchar de una manera activa. No es solo la predicación que debe ser de cierta manera, sino la escucha de parte de los que están allí debe ser también una acción activa, porque el resto de nada sirve. Ahora, tampoco se habla mucho de cómo el asistente a la iglesia debe prepararse no solo para escuchar el sermón, sino para las otras actividades primordiales de la iglesia, tales como la alabanza, la oración, el partimiento del pan y la comunión con los demás hermanos, que son las actividades principales en una iglesia. ¿Sí? Entonces, se habla de cómo predicar y se va a seguir este texto y lo que sea.
pero no se habla mucho de la preparación. Bueno, se habla mucho de la preparación que necesita el predicador. Ok, el predicador tiene que leer y releer y buscar aquí, buscar allá y sacar un mensaje. ¿Sí? Pero mientras tanto, el que escucha, ¿qué? No tengo nada que... Solo esperar a que llegue el momento para escuchar al predicador. No tengo que hacer nada más. Es lo que cada quien piensa y eso no es así, al menos para los cristianos. No es así. Entonces, tampoco se habla mucho de cómo el asistente a la iglesia debe prepararse, no solo para escuchar un sermón, sino para las otras actividades primordiales de la iglesia, las básicas, que son esas, que las ve uno en Hechos, en la iglesia primitiva. Ve uno que es la alabanza, la oración, el partimiento del pan y la comunión con los demás hermanos de la iglesia. En general podríamos decir que en la parábola que leímos se describe el corazón con el que llegamos al servicio de adoración. Dijimos que la explicación del sembrador y los 4 diferentes terrenos, la explicación que da Cristo Jesús sobre esa parábola es que la cuestión de lo del terreno y demás, este terreno así, este terreno asá, está hablando él de la característica del corazón del que está escuchando. Hay muchas personas que tienen el corazón así y reciben la palabra de Dios así y el resultado es este. Otros tienen el corazón así, reciben el mensaje de la palabra de esta manera y su acción después de eso es esta otra. Dependiendo del corazón de la persona a donde llega esa palabra de Dios, dependiendo del terreno en el cual cae la semilla que el sembrador está botando. Entonces él no se pone a seguir un surco, sino que va así, eso se llama sembrar al voleo, se llama. Entonces, al hacer así, pues unos quedan allá en lo que es el camino, que todo el mundo pisa, y eso está muy duro. Ahí queda la semillita, viene un pájaro y se la lleva ahí mismo. Viene Satanás y se la lleva, así como dice. Otro, aquí no es tan duro, pero debajo hay pedregales, ¿sí? Hay solo una pequeña porción de tierrita. Entonces, a veces ahí cae la semilla. Y ahí cae, entonces empieza a crecer, pero como está lleno de pedregales por debajo, y ahí mismo eso se muere, ¿sí? Entonces lo recibe con gozo, y al rato ya se le olvida todo y no más. Y otro que cae, al hacer así, cae allá entre unos espinos y demás, entonces después esos espinos no le dejan luz, ni agua, ni nada, y la plantica muere. Pero hay otro que cae en buena tierra, y llega allí, y la tierra es removida, y la tierra hace producir esa semilla. Entonces se siembra la palabra, se habla para todo el mundo, pero dependiendo de la condición del corazón de cada quien, esa palabra tiene efecto o no. Y es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a ver la primera clase de terreno. En el versículo 15 dice: y estos son los del junto al camino, o sea, los que cayeron ahí en la parte más dura, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Sucede, lo hemos visto. Aquí se está describiendo a aquellas personas que durante la semana, hablando de una iglesia, cualquiera que sea, aquí se está describiendo a aquellas personas que durante la semana ni siquiera se acuerdan de que son cristianos. Su vida diaria no refleja para nada el carácter de Dios. Sus actividades se caracterizan por alguien completamente independiente de Dios. No tiene en cuenta a Dios para nada, y a quien solo le interesa su bienestar personal y la satisfacción de sus deseos pecaminosos. Es decir, una persona completamente del mundo, con una característica
con una característica que de vez en cuando va a la iglesia, como para calmar un poco su conciencia y dar una falsa apariencia. Cuando escucha la palabra de Dios, ni la entiende. Y si llegare a entenderla un poco, no le llama la atención obedecerla, pues no es su objetivo de vida. Sería como perder el tiempo, prestarle siquiera atención a toda esa palabrería que están ahí. Yo voy ahí como por pasar un rato allá. La palabra entra por un oído y sale por el otro sin haber producido ningún efecto. Este es el primer grupo. ¿Saben de personas así? De pronto. Terreno pedregoso, no. Duro el camino ahí. No, Dios, no, eso, van a la iglesia, pero sin siquiera creer en Dios o cosas así. Veamos el segundo grupo. Dice Jesús así: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y se apartan. Esta es una descripción de aquellos que vienen de vez en cuando a la iglesia como para entretenerse y pasar un buen rato. Dicen, sería como bueno ir al show de la iglesia y disfrutar un poco. Y eso lo han entendido muchas iglesias. Iglesias de la prosperidad y todo eso, que lo que hacen es organizar un show. Y cantantes, y con humo, y con cosas, y grandes instrumentos y todo eso. Porque es que hay gente que viene a ver el show. Hay que darles un show. Y contratan incluso cantantes de renombre para que refuercen el coro y todo eso, porque la gente es lo que le gusta. Pues vamos a darle lo que le gusta. Eso no es una iglesia cristiana. A estos la predicación les parece entretenida. De pronto lo que está diciendo el pastor ahí los pone de alguna manera, les parece entretenida, y de pronto un buen tema para charlar con alguien y disfrutar algún chiste relacionado con lo que se dijo en la predicación. Pero lo mejor es criticar y hacer chistes de cada quien, tanto del predicador como de cualquier otro asistente. La persona viene, es para eso. Participar en un show y, oiga, miren a este, oiga, vea el vestido con que vino hoy, oiga, que no sé qué. Vienen a la iglesia solo para pasar un rato agradable. Lo que se diga no penetra en el corazón y por lo tanto no hay ningún deseo de obedecer la palabra de Dios, porque no es de su interés. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo, que decíamos que caía sobre espinos, dice así: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, estos son aquellos que vienen a la iglesia para que les vaya bien la siguiente semana. También vienen para que los vean y lograr algún estatus en medio de un grupo de amigos o grupo familiar. Yo soy cristiano. O, mira, está asistiendo a la iglesia, esta persona está asistiendo a la iglesia. Bueno, que digan eso de alguien, a la gente le gusta. Estas personas se caracterizan por estar dominadas en tal medida por la social media que no pueden poner atención a la predicación, pues su atención, su mente está en el celular o entreteniendo sus pensamientos con lo último que vio en TikTok o en Instagram o cualquier cosa. La mente está imbuida de todo eso y está esperando un segundito, un minutico, tan pronto termine el sermón para ir y mirar qué fue lo último que salió. Ay, iban a sacar esto, voy a ver cómo es que termina. O cosas así. Su mente está envuelta en eso. Y están esperando que se termine el servicio para volver a mirar algún video o contestar algún mensaje que le llegó durante la predicación. Esa es su vida.
Su atención es nula a lo que el predicador diga, desconociendo que lo que el predicador dice es la inerrante, autoritativa y perfecta palabra de Dios. Es Dios hablando, pues está leyendo su palabra. Alguien decía, si quieres escuchar la voz de Dios, lee en voz alta la palabra de Dios. Está hablando Dios. Pero muchos vienen y le ponen oídos sordos a eso. Mi mente está en otra parte. Vengo todos los días, todo lo que sea, pero su atención también está en cuál va a ser su siguiente paso en algún negocio, porque están imbuidos en las cosas del mundo, o en alguna tarea que tenga en su trabajo. ¿Cómo voy a hacer mañana esto y esto y esto? Su mente está dominado por el mundo, por todas las cosas. Está completamente imbuido pensando en sus problemas personales y en las cosas de las noticias. No hay nada de intimidad ni compromiso con Dios. La palabra no queda retenida y simplemente es ignorada. Pero van a la iglesia también para apaciguar un poco la carga de conciencia por su pecaminosidad y amistad con el mundo. Y por último está el cuarto grupo, que dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Estos son los verdaderos cristianos, aquellos que se gozan porque Dios, el Todopoderoso, se está tomando un tiempo para hablarle a Él en persona y directamente. Entonces se preparan para venir aquí a la iglesia porque Dios les va a hablar a ellos. Jesús está hablándole a ellos personalmente. Y vienen a eso. Se gozan con la predicación, pues entienden qué es lo que Dios quiere de ellos. Y le oran para que los ayude a obedecer lo que Él dice en su palabra. Retienen lo que Dios les ha hablado y lo meditan. Lo rumian, como dije anteriormente, para comprenderlo mejor y gozarse del amor de Dios reflejado en su palabra. A eso es a lo que se viene. Estos son los que han visto y entendido cuán grande es la salvación que Dios les dio por medio del sacrificio de su Hijo. Tienen claro ese concepto, el valor tan grande que tiene eso que Dios nos dio. A ellos que se consideran que no valen nada, y que no merecen, y que lo único que merecen es el castigo eterno, pero que entienden que Dios los eligió y les dio por amor la salvación eterna. Estos son los que entienden la grandeza de Dios y su misericordia, y su amor y su gracia, y que darían cualquier cosa por escuchar y entender más y más su palabra para obedecerla y agradar así a su Creador. Ese es el cristiano. No van a la iglesia buscando motivos para criticar a alguien, sino que tratan de mostrar amor a los demás. Se gozan con venir a adorar a nuestro Creador y escuchar la palabra de Dios para conocerlo mejor y poderlo glorificar en todo lo que hagan. Estos son los que durante la semana tratan de preparar su corazón para el domingo, haciendo, entre otras cosas, lo siguiente. Primero, durante la semana, ¿qué hace un verdadero cristiano? Oran continuamente. Lo veíamos esta mañana en la clase. Orad sin cesar. Oran continuamente. Oran por el predicador para que el Espíritu Santo lo guíe y lo use para beneficio de la congregación. Oran para preparar su corazón por medio de la confesión de pecados. Oran reconociendo su incapacidad y reconociendo que Dios lo es todo para ellos. Perdonan y piden perdón según sea el caso. Oran por la fortaleza para alejarse del pecado y del mundo y poder llegar limpios el domingo a la presencia del Señor. Eso hace un cristiano durante la semana. Leen
Segundo punto, leen y meditan en la palabra de Dios todos los días para mantenerse en contacto con las maravillas de Dios y entender cada vez mejor el privilegio de ser hijos de Dios y poder ir a la iglesia el siguiente domingo para escucharlo, porque Dios va a dedicar directamente a Él unas palabras. Tercero, no permiten que las actividades del mundo se interpongan en su relación con Dios. Colocan su vida espiritual por encima de todo lo demás. Tratan de minimizar el uso de las redes sociales para que no sea afectada su relación con Dios. Cuarto, esperan con ansia llegar a su cita con Dios el siguiente domingo, pues Dios le va a hablar personalmente y le va a guiar en todos los aspectos de su vida. Le va a recordar sus promesas y lo que tiene preparado para sus hijos. Eso es lo que hacen los cristianos. No solo esperar sin hacer nada, sino que llegue el domingo y vamos a ver si puedo ir a la iglesia. Ojalá pueda. O cosas así. Hermanos, tengamos conciencia de que la salvación nuestra por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, su vida, muerte y resurrección, merecen que nos entreguemos por completo a oír, entender y obedecer su palabra, para que su Santo Espíritu nos renueve cada día y nos perfeccione. ¿Para qué? Para adorar cada día más a nuestro bendito, glorioso y perfecto Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero cristiano. El que escucha, entiende y obedece. A ese cristiano es al que el Espíritu Santo transforma. Y ese cristiano es el que va a dar fruto a 30, 60 y a 100. ¿En cuál grupo de esos 4 estamos cada uno de nosotros? ¿Estamos dando fruto? Mateo 7:19 dice, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué hacen con él? Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y el fruto, muchas veces se cree que el fruto es a cuántas personas evangelicé, a cuántas personas pude llevar a los pies de Cristo, o cosas así. No, ese es un fruto, sí, ok. Pero el principal fruto es el que vemos en Gálatas, del fruto del Espíritu Santo. Es una persona que se distingue por su amor, por su benignidad, por su gozo, por su fidelidad a Dios, por su dominio propio, por su benignidad, por su cariño con los demás, por su gentileza. Ese es el buen fruto. Por su fruto los conoceréis. ¿Conoces a alguien así? Ese es un cristiano. Hermanos, revisémonos lo que dice Pablo, que debemos revisarnos. Alguien decía, y la palabra misma lo dice, ¿sí?, que la palabra de Dios es un espejo. Es un espejo. Nosotros miramos en el espejo y vemos quiénes somos. ¿Sí? Pero otros toman eso como una ventana. Pasa derecho. No se ven ellos mismos, sino ven allá otras personas, allá, sí, cosas. Pero hay otros que ven en el espejo, sí, ese soy yo, pero no hacen nada. Salen de ahí y, ok, ese quedó allá en el espejo. Esas cosas esos defectos que hay que cambiar en mí, eso quedó allá en el espejo. Yo sigo siendo como soy. Y no el de, Dios mío, gracias por dejarme ver yo quién soy a través de tu palabra. Gracias, Dios mío, por permitir entender que yo no te estoy cumpliendo
Padre del cielo, ayúdame a entender eso y a someterme a ti y entregarte toda mi vida y pensar solo en ti y que mi vida solo refleje tu amor a los demás. Y Dios mío, gracias por mostrarme a través de tu palabra quién soy yo. Y gracias por mostrarme a través de tu palabra quién eres tú, el Dios perfecto, amoroso, que nos perdonó nuestros pecados gracias al sacrificio de su Hijo. Revisémonos, hermanos. Ojalá seamos del grupo número 4. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor. Gracias porque así sea con dolor, nos hace ver en qué estamos fallando, Señor, y nos hace entender qué es lo que tú esperas de nosotros. Padre del cielo, gracias. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Que tú nos sigas transformando. Que tú sigas obrando en nosotros, Señor, poniéndonos un corazón limpio, Señor. Un corazón que deteste el pecado y que luche diariamente en contra del pecado, Señor. Y que todo lo que haga sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo.